Bien, vamos a iniciar. Continuamos siempre con Claude Lévi-Strauss. Ahora básicamente vamos a discutir este ensayo más que interesante sobre la introducción a la editorial Eudeva de Claude Lévi-Strauss. En este ensayo, Lévi-Strauss elabora un esbozo del desarrollo de la teoría antropológica, haciendo ver los aportes dados por Durkheim, Marcel Mauss y Franz Boas principalmente. También se incluye a Malinowski con el objeto de justificar su propia posición. Es interesante esta manera de hacer historia de la antropología, porque en realidad Lévi-Strauss está tomando 3-4 antropólogos para hacer una historia de la antropología y darle fundamento histórico a su trabajo de investigación. Digo porque es una concepción como más cualitativa de la historia de la ciencia, no digamos, un recuento cuantitativo de la historia de la antropología, sino una historia de carácter cualitativa. Por supuesto que hay muchos más antropólogos que pueden incluirse una gran cantidad de antropólogos, pero Claude Lévi-Strauss considera que con estos 3-4 antropólogos es suficiente. Digo esto porque cuando yo escribí mi trabajo sobre el desarrollo de la antropología sociocultural en El Salvador, se me criticó de que había tomado en cuenta muy pocos antropólogos. Nuevamente, basándome pues en esta idea de Lévi-Strauss, puedo decir de que en realidad lo que yo también estaba haciendo, hice en realidad, fue una historia cualitativa de la antropología y no una historia cuantitativa. Hay quienes incluso incluyen el último artículo que se publicó. Y me parece que es un error porque lo más importante es dar cuenta de los grandes paradigmas que se han venido desarrollando, en este caso en la ciencia antropológica en El Salvador, ¿verdad? Más que tomar en cuenta todos los antropólogos que han escrito sobre estudios socioculturales, por ejemplo, en El Salvador. En el caso de Lévi-Strauss es lo mismo, él está haciendo en realidad una historia mundial, pero con 3-4 antropólogos le es suficiente para dar un panorama del desarrollo de la antropología a nivel mundial. Y me parece que es una concepción cualitativa, vuelvo a repetir, muy importante en ese sentido. Y dice, Durkheim fue el primero en resaltar la especificidad de las ciencias humanas, en reivindicar lo social en categoría independiente, pero no tomó en cuenta los diversos tipos de especificidad que esta categoría comporta. Y es que no se puede discutir sobre un objeto, reconstruir la historia que le ha dado origen sin saber ante todo qué es, sin haber agotado el inventario de sus determinaciones internas y sin haber identificado y analizado el fenómeno y descubierto en qué medida las relaciones que los unen bastan para explicarlo. En realidad era necesario que las diferentes ciencias sociales particulares se desarrollaran y profundizaran en lo específico de cada fenómeno social para así poder detectar las relaciones que los unen. En realidad, lo que Lévi-Strauss está haciendo
lo que Lévi-Strauss está haciendo es estableciendo la relación dialéctica entre ciencias sociales generales y ciencias sociales particulares. Y Lévi-Strauss dice que efectivamente las ciencias sociales generales le aportan a las ciencias sociales particulares en la medida que dan una visión de totalidad, ¿verdad? Y los fenómenos específicos son incorporados en esa visión de totalidad. La economía, por ejemplo, forma parte de una totalidad social en la cual se desenvuelve. Y esta totalidad social está condicionando el funcionamiento de la economía, así como también la economía está condicionando el funcionamiento de la totalidad social. Entonces, Durkheim es un autor que da una visión de totalidad social y parte pues de esta visión, pero dice las ciencias sociales particulares no se habían desarrollado lo suficiente. Obviamente que hay una relación dialéctica entre ciencias sociales generales y ciencias sociales particulares, y el desarrollo de uno alimenta el desarrollo de la otra. En las ciencias sociales generales podemos establecer la antropología, la sociología, la historia, mientras que en las ciencias sociales particulares la economía, las ciencias políticas, la semiótica y otras. El desarrollo de unas y de otras se está condicionando mutuamente. Hay una retroalimentación en ese sentido, ¿verdad? Vuelvo a repetir, la economía, por supuesto que tiene sus especificidades, pero la economía es parte de una totalidad social. Una totalidad social que ya vamos a poner este otro esquema, que ya Luis Althusser develaba, ¿verdad? Porque también hay que decir, en este concepto de totalidad social, tiene su origen, en principio, en Marx, yo diría en Hegel, que es el maestro de Marx, y obviamente también en Durkheim, ¿verdad? Entonces, si tomamos un aspecto específico, digamos, como la economía, pues la economía obviamente se desenvuelve en un medio ecológico determinado. No es lo mismo producir maíz o caña de azúcar en Joya de Serén, en el cantón Joya de Serén, que es parte del municipio de San Juan Opico, departamento de la Libertad, en la zona central de El Salvador. No es lo mismo, pues, producir en Joya de Serén, que es parte del Valle de Zapotitán, quizás una de las mejores tierras de este país, con alto grado de productividad, que producir maíz, digamos, en Huarjila o Los Ranchos, en el oriente de Chalatenango, en donde las tierras realmente son malas. Entonces, el aspecto ecológico efectivamente está condicionando la producción económica. Luego, obviamente, la economía tiene una dinámica en sí, un aspecto técnico propio de la economía, pero la economía, como hemos dicho, es parte de la ecología, pero también es parte de la estructura social, ¿verdad? Es parte de la estructura social, en particular, si vamos a hablar de economía campesina o semicampesina, en donde se produce la milpa. Esta economía campesina o semicampesina se produce a través de los grupos domésticos. Esta es la razón por la cual el antropólogo estadounidense Marshall Sahlins habla del modo de producción doméstico, ¿verdad? El grupo doméstico proporciona la fuerza de trabajo básica sobre la cual se desarrolla la actividad económica. Y en el grupo doméstico, como sabemos, son todos los que viven bajo un mismo techo, pero ahí hay una combinatoria de familia nuclear con familia ampliada y con diversos tipos de familia ampliada, y esto le va dando pues la especificidad
a la actividad económica. Luego, las relaciones de autoridad también es importante, tanto al interior del grupo doméstico como también al interior de la comunidad del cantón. Nosotros le llamamos cantón, en Guatemala aldea, en México ranchería, ¿verdad? Del cantón y del municipio, ¿verdad? Y ahí obviamente el tema de las contiendas políticas muchas veces son importantes, impactan también en la actividad económica. Y la estructura simbólica, que por supuesto es importante, ¿verdad? La estructura simbólica también está presente desde la economía misma, desde la actividad económica misma, porque la economía se produce con determinados objetivos. Es decir, ¿con qué objetivo se produce el maíz, por ejemplo, la milpa o la caña de azúcar? Es importante, ¿verdad? No es lo mismo producir con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas del grupo doméstico, y en ese caso estamos hablando de una economía de subsistencia, tomando en cuenta que las actividades básicas, tomando en cuenta que las necesidades básicas son históricas. Entonces, no es lo mismo producir para satisfacer las necesidades básicas del grupo doméstico, las cuales en sí mismas son históricas, pero en ese sentido estamos hablando de una economía orientada hacia la subsistencia o, en términos marxistas, hacia el valor de uso, que producir con el objeto de maximizar los beneficios, ¿verdad? Producir con el objetivo de maximizar los beneficios más allá de la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico. Y en ese sentido nos estamos ubicando en una economía de carácter capitalista. Pero esta orientación hacia la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico o hacia la maximización de los beneficios es un fenómeno en sí mismo simbólico. Es un fenómeno en sí mismo simbólico. De ahí, pues, que Marcel Mauss va a hablar de hecho social total. Hecho social total es cuando un hecho determinado incorpora todos los aspectos de la vida social, todas las instancias de la sociedad, como lo hemos visto acá, ¿verdad? Es decir, la economía incorpora la ecología, porque la calidad de la tierra es muy importante, en el caso, por ejemplo, de la agricultura. La economía, que son las relaciones sociales de producción que se van a desarrollar en una actividad determinada, ya sea en las relaciones sociales de producción, pero también que las relaciones sociales que se establecen para la comercialización del producto. La estructura social, que tiene que ver, por una parte, con las relaciones de solidaridad y ayuda mutua que se desarrollan al interior de la actividad económica. En el caso de la economía campesina, estábamos hablando de el grupo doméstico como la base de las relaciones sociales que se llevan a cabo en la economía campesina, o las relaciones de autoridad, que también son de gran trascendencia. Y finalmente, la estructura simbólica, que tiene que ver pues con los objetivos con los cuales se producen, y estos objetivos con los cuales se producen no son objetivos aislados, no son valores, no son concepciones aisladas, sino que forman parte de la estructura simbólica de la cultura, ¿verdad? Forman parte de la estructura simbólica de la cultura. Por ejemplo, en el caso de la economía de subsistencia, los valores básicamente son la idea de satisfacer las necesidades básicas del grupo doméstico. Se produce para satisfacer las necesidades básicas del grupo doméstico, ¿verdad? Quiero aclarar, entendemos por valor una idea general o estándar sobre la manera deseable de vivir, ¿verdad? Entonces, la manera deseable de vivir es precisamente
tener satisfechas las necesidades básicas del grupo doméstico, a diferencia de la economía capitalista que más bien tiende hacia la maximización de los beneficios, que va más allá de la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico. Pero entonces esto tiene que ver también con toda la estructura de la cultura en la cual se enmarca, por ejemplo, en el caso de la economía de subsistencia, muy presente el sentido del sacrificio, que acompaña pues la economía de subsistencia, mientras que en el caso de la economía capitalista, ¿verdad? El sentido del éxito, la idea del éxito en la labor profesional, que acompaña la idea de la maximización de beneficio. El sentido del éxito es muy importante, la competencia y el éxito, que son valores propios del capitalismo. Entonces, lo que Levi-Strauss nos está diciendo es que efectivamente ya desde el principio de la constitución de la antropología, esta dialéctica entre ciencia general y ciencias particulares es muy importante, ¿verdad? La antropología nos da una visión de totalidad, entendiendo la totalidad como totalidad social, que puede ser la totalidad, la dinámica social y cultural total de un cantón, de un caserío, de un municipio, de la nación o de un grupo social determinado. Pero en esa totalidad pues están las diversas instancias, como está la economía, la estructura política, las relaciones de solidaridad y ayuda mutua, la dimensión simbólica, y el desarrollo de las ciencias sociales particulares alimenta a las ciencias sociales generales, en el sentido de que ayuda a especificar cada uno de estos fenómenos, pero al mismo tiempo las ciencias sociales generales también alimentan a las ciencias sociales particulares, en el sentido de que incorpora los fenómenos que están trabajando en una dimensión totalizadora, ¿verdad? En una dimensión totalizadora. La economía no se desarrolla de manera aislada, o la política no se desarrolla de manera aislada, sino que se desarrolla en totalidades sociales, que pueden ser la nación, el municipio, el cantón, se desarrollan en totalidades sociales concretas, y esas totalidades sociales le están condicionando. Bien. Entonces dice, al respecto es importante mencionar la teoría del hecho social total, ya lo estábamos hablando, de Marcel Mauss, en donde la totalidad de lo social está constituida por múltiples hojas y formada por una multitud de planos distintos y unidades, de modo que ella consiste en la red de interrelaciones funcionales entre todos los planos. De esta manera no se suprime el carácter específico de cada fenómeno, que siguen siendo a la vez jurídicos, económicos, religiosos e inclusive estéticos y morfológicos. Entonces, ya lo habíamos mencionado, la teoría del hecho social total de Marcel Mauss, en donde todos los hechos sociales son hechos sociales totales. Es decir, hechos sociales que incorporan la diversidad de instancias de la sociedad. Ya habíamos puesto el ejemplo de la economía, podemos poner el ejemplo de una contienda política, por ejemplo, el conflicto por el agua, que se desarrolló en 1996, 1997, en Joya de Serén, ¿verdad? Nuevamente vuelvo a poner el ejemplo de Joya de Serén, el conflicto por el agua, en donde se establecieron dos ADESCO. La Asociación de Desarrollo Comunitario Joya de Serén
la Descojose y Alcat, ¿verdad? La problemática se dio porque AID impulsó un proyecto para ampliar el abastecimiento de agua a una gran cantidad de familias de Joya de Serén, pero no tomó en cuenta, no lo colocó, no sabemos si hubo un acto de corrupción o más bien así estaba pensado el proyecto, no colocó un cable, el cable que conectaba la bomba con la energía eléctrica. Claro, este es un cable caro, realmente caro. Y entonces el alcalde de San Juan Opico tuvo la idea de que fuera la comunidad la que fuera a pagar por el cable. Y entonces tomó dos medidas. Una, incrementó la cuota de agua en los pobladores de Joya de Serén, y dos, cobró un derecho a paja, es decir, un derecho a chorro, ¿verdad? La Descojosa se opuso y el alcalde desconoció a la Descojose, la sacó del diario oficial y fundó otra ADESCO que se llamaba ADCAC. Y entonces la disputa entre las ADESCOs se desarrolló muy fuertemente. Al final, pues, la Descojose logró triunfar sobre los planes del alcalde. Pero en este caso, digamos, tendríamos, por una parte, el aspecto ecológico. Obviamente el agua es un elemento fundamental del medio ambiente físico. Tendríamos el aspecto económico porque se estaba pretendiendo incrementar la cuota de agua por una parte, y por otra parte cobrar un derecho a chorro, ¿verdad? La estructura social, obviamente que sí, porque se constituyen las ADESCO, que son grupos de interés, pero la base de las ADESCO son los grupos domésticos, ¿verdad? Los grupos domésticos y las familias ampliadas. Básicamente yo pude constatar que el núcleo de cada una de la ADESCO, tanto de la ADESCO Jose como de ADCAC, eran los grupos domésticos y las familias ampliadas. Y de ahí para allá, obviamente, que movilizan a más gente de la comunidad. Bueno, es un fenómeno de carácter político porque estamos hablando de una contienda política en el sentido estricto de la palabra, y el elemento simbólico obviamente que está presente porque hay una valoración sobre el agua y una valoración también sobre la autonomía de la comunidad, ¿verdad? Es decir, la idea pues de que la comunidad es la que debe de resolver los problemas y no el alcalde el que va a imponer las decisiones últimas dentro de la comunidad. Entonces, tenemos pues en este fenómeno una dimensión de totalidad social, pero como dice Levi-Strauss, eso no quiere decir que pierda la especificidad del fenómeno. El fenómeno no pierde la especificidad porque el fenómeno es siempre un fenómeno político, ¿verdad? Y en torno a ese fenómeno político se desenvuelve la totalidad como tal. Lo mismo en el ejemplo de la economía que estábamos hablando. Por ejemplo, si vamos a hablar de campesinos o semicampesinos, obviamente que la categoría o el concepto campesino o semicampesino es un concepto de carácter económico. Remite a la realidad económica, pero el campesino se desenvuelve, ya lo dijimos, en un medio ecológico, desarrolla relaciones de solidaridad, ayuda mutua, y también desarrolla relaciones de autoridad, y por supuesto forma parte, constituye una dimensión simbólica. O si vamos a trabajar una fiesta patronal, la fiesta patronal es en sí misma simbólica, es un fenómeno de carácter simbólico.
Pero lo mismo se desarrolla en un ambiente físico determinado, por tanto la ecología está presente. También implica un nivel de gasto y de esfuerzo. El aspecto económico está muy presente. Muchas de las fiestas patronales además están asociadas con el advenimiento del agua, ¿verdad? Y en ese sentido obviamente tienen una dimensión económica muy definida. Hay relaciones de autoridad, de autoridad en la organización de la fiesta patronal, y por otra parte, pues obviamente es un fenómeno de carácter simbólico. Entonces, la totalidad no implica ambigüedad, no implica de que el fenómeno es difuso o que no es claro, no implica amorfidad, no. Es decir, el hecho de que hablemos de totalidad no quiere decir de que el fenómeno sea amorfo, en lo más mínimo. El fenómeno está muy definido en un aspecto en particular, pero obviamente incorpora todas las instancias de la sociedad. Bien, y continúa Lévi-Strauss. Moss resalta el papel de la etnografía y plantea que tras las interpretaciones racionalizadas del indígena conscientes, se buscará las categorías inconscientes, que son las que determinan en magia, religión y lingüística. Esto permitió ver la relación de las ciencias sociales con otras disciplinas como la historia, la biología y la psicología, pues se pretende percibir al grupo entero y su comportamiento entero, tomando en cuenta todos sus aspectos. Bien, claro, aquí hay dos cosas. En primer lugar, como terminó diciéndonos pues obviamente en un estudio de carácter etnográfico tiene que ver el sentido de totalidad. Eso ya lo habíamos resaltado. Pero también el otro aspecto que es importante es que nos está diciendo de que tras los discursos y las acciones conscientes, tras el discurso y las acciones conscientes explícitas, siempre está el nivel del inconsciente. Yo más bien, aquí habíamos establecido que tenemos tres niveles. El nivel consciente, que es el discurso y las acciones explícitas. El nivel inconsciente, que son relaciones de asociación y oposición, al estilo 1100, 1001, y el nivel preconsciente o subconsciente, que no toma en cuenta Lévi-Strauss, que es la estructura o sistema de valores y normas sociales, ¿verdad? Entonces, lo que Lévi-Strauss nos está diciendo es que detrás del nivel consciente siempre está el nivel preconsciente. Es decir, detrás de lo manifiesto, de lo que captamos a través de nuestros sentidos, hay otra dimensión que es la que está condicionando precisamente ese nivel manifiesto. O como diría Karl Marx, traduzcámoslo en términos de marxismo, Karl Marx diría que detrás de las apariencias están las esencias. Y lo que hay que hacer es llegar a la esencia. ¿Verdad? Karl Marx pues trabajaba el tema de la explotación y él se dio cuenta de que a nivel apariencial, es decir, en sus apariencias, a nivel consciente, el capitalista paga por el trabajo del obrero. Pero cuando ya nos vamos a la esencia, nos damos cuenta que en realidad el capitalista no está pagando el trabajo del obrero, está pagando una parte del trabajo del obrero, que es la parte que tiene que ver con la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Es decir, lo que el capitalista está pagando es
la cantidad que se necesita para satisfacer las necesidades básicas del obrero y de su familia. Es decir, lo que está pagando está haciendo, garantizando la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero resulta que la fuerza de trabajo obrera produce más de lo que necesita para su supervivencia. Produce más de lo que necesita para reproducir su fuerza de trabajo. Y ojo, estamos hablando de reproducir la fuerza de trabajo como una dimensión histórica. Por supuesto que reproducir la fuerza de trabajo en la actualidad implica más que reproducir la fuerza de trabajo hace 80 años, por decir algo, ¿verdad? Ahora, pues la fuerza de trabajo requiere la vestimenta, requiere el calzado, requiere, bueno, una vivienda digna, requiere un nivel de alimentación, requiere educación para sus hijos, requiere salud y seguramente que la fuerza de trabajo en Alemania requerirá más que la fuerza de trabajo en El Salvador. Entonces, la fuerza de trabajo produce un valor, pero produce un valor que va más allá de la satisfacción de sus necesidades básicas, de lo que necesita para reproducirse como fuerza de trabajo, ¿verdad? Y a ese valor adicional se denomina plusvalor. Entonces, lo que el capitalista paga es lo que el obrero necesita para satisfacer sus necesidades básicas y la de su familia, ¿verdad? Lo que el obrero necesita para satisfacer sus necesidades básicas y la de su familia. Es decir, para reproducirse como fuerza de trabajo. Pero el obrero produce más, algo adicional, más allá de la satisfacción de sus necesidades básicas. Ese plusvalor es apropiado por el capitalista. Ese plusvalor es apropiado por el capitalista y es la base de su ganancia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la apariencia está escondiendo la esencia. La apariencia nos da, a nivel manifiesto, se nos aparece como si el capitalista paga el valor, el trabajo del obrero, como si el capitalista paga el trabajo del obrero. Pero resulta que el capitalista, cuando ya nos vamos más a fondo, cuando ya nos internamos en la esencia, nos damos cuenta que el capitalista en realidad no paga por el valor, por el trabajo del obrero, paga una parte del trabajo del obrero, que es la parte que el obrero necesita para reproducirse como fuerza de trabajo. Pero hay otra parte, un plusvalor que va más allá de lo que el obrero necesita para reproducirse como fuerza de trabajo, y esa es apropiada por el capitalista y constituye obviamente la base de su ganancia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la apariencia está ocultando la esencia. De la misma forma, por ejemplo, cuando en la sesión pasada establecíamos estos 4 valores: sacrificio, terror, opresión, libertad, que son los valores que yo he descubierto en el discurso de la memoria histórica del movimiento campesino de Chalatenango, entre los pobladores de Huarjila y San Antonio de los Ranchos. Estos valores obviamente no se presentan así tal cual en el discurso, ¿verdad? En el discurso explícito, bueno, tenemos relatos
recopilamos una serie de relatos sobre masacres, sobre su viaje a Grande, sobre su vida en Mesa Grande, sobre su retorno a Huarjila y los ranchos, etcétera. Entonces tenemos un conjunto de relatos. Pero a través de una acción interpretativa nosotros podemos determinar cuáles son los valores esenciales, fundamentales del discurso de la memoria histórica en San Antonio, en Huarjila y San Antonio de los Ranchos. Y entonces nosotros determinamos que son estos 4 valores: sacrificio, terror, opresión y libertad. Y aquí tenemos 2 valores tradicionales que yo diría que nos vienen de la época prehispánica, esta dialéctica de sacrificio-terror, y por otra parte 2 valores propios de la sociedad contemporánea, que son los valores de opresión y libertad. Y entonces decimos que donde hay opresión no hay libertad, por tanto ahí hay una relación de carácter antagónica, que la libertad implica el sacrificio y por tanto ahí hay una relación de implicación, que el sacrificio se opone al terror, y ahí hay una relación de carácter también antagónica, y que el terror alimenta la opresión y por tanto hay una relación de implicación. Y que entre opresión y sacrificio hay una relación de opuestos, pero en donde el uno implica al otro, ¿verdad? Entonces, pero estos valores, ¿cómo se desentrañan? Bueno, a través de una acción interpretativa, lo que se denomina el análisis del discurso o la teoría del discurso, a través de una acción interpretativa que desentraña los valores esenciales que se están transmitiendo a través del discurso. Algunos de estos valores pueden estar presentes de manera explícita en el discurso, otros no. Otros no. Y para ponerles un tercer ejemplo, podríamos sacar un ejemplo de Joya de Serén, ¿verdad? Este es un ejemplo de la estatua de Joya de Serén, la estatua de San José. San José es el santo patrón de Joya de Serén, ¿verdad? La constitución del significado de la estatua de Joya de Serén, la estatua está en la ermita de Joya de Serén. La ermita es una iglesia pequeña, ¿verdad? Está en la ermita de Joya de Serén. Y aquí lo que hay es una alianza de la eclesia, es decir, de la conciencia eclesiástica, con la conciencia comunitaria. Este análisis de los tipos de conciencia se lo debemos a Ronald Grimes en su famoso libro sobre los rituales de Santa Fe, Nuevo México. Y la constitución, pues, de los significados de este símbolo, del ícono de San José, ¿verdad?, se constituye por la alianza de la Iglesia con la conciencia comunitaria. Y aquí tenemos 2 niveles: el nivel, yo diría, propiamente eclesiástico, de la conciencia eclesiástica, que es la idea de que San José es una autoridad paterna, es el buen padre, que favorece la unidad familiar y por tanto la unidad comunitaria, tomando en cuenta, pues, que el grupo doméstico es la base de la comunidad, ¿verdad? Pero también tenemos otro nivel, que es el nivel de glorificación, y esto tiene que ver con lo que se hace con el símbolo.
¿verdad? En el caso de la conciencia eclesiástica es más bien lo que se dice del símbolo. Se dice que San José es el buen padre que favorece la unidad familiar y por tanto favorece la unidad comunitaria. Pero, ¿qué es lo que se hace con el símbolo? Con el símbolo, San José, perdón, recorre las principales calles de Joya de Serén. Y San José, la estatua de San José, permanece en la ermita de Joya de Serén. La ermita de Joya de Serén está ubicado en el caserío central de Joya de Serén, y por tanto los pobladores de los caseríos periféricos tienen que llegar al caserío central para adorar a San José, ¿verdad? Que prácticamente todos los cantones en El Salvador están divididos de esta forma. Hay un caserío central y hay una serie de caseríos periféricos. En el caserío central se concentra el poder económico, político y simbólico del cantón. Entonces, ahí en el caserío central, pues entonces permanece la estatua de San José. Y esta estatua tiene un sentido de glorificación, ¿verdad? Tiene un sentido de glorificación. San José, pues, es el patrono de Joya de Serén. Y este sentido de glorificación tiene tres significados básicos. Supremacía del centro sobre la periferia, porque es en el centro donde permanece la estatua de San José, que es el centro, es donde se concentra el poder económico, político y simbólico del cantón. Entonces es la supremacía del centro sobre la periferia, la supremacía de la Iglesia católica sobre las iglesias protestantes, ¿verdad? La supremacía de la Iglesia católica sobre las iglesias protestantes y la protección mística del cantón. Y todo esto nos da la unidad comunitaria. Todo esto nos da la unidad comunitaria. Quiero ver si. Y aquí está el cuadro San José. La estatua San José es la que permanece en la ermita de Joya de Serén, que está en el caserío central de Joya de Serén. Pero también hay una representación de San José a través de un cuadro. Y este cuadro recorre las principales calles, sale en procesión, recorriendo las principales calles de Joya de Serén. Por supuesto, las principales calles del caserío central de Joya de Serén, ¿verdad? Y entonces este cuadro sí es propiamente de la conciencia comunitaria. De esta forma se reivindica la autonomía de la comunidad frente, por ejemplo, al casco urbano, ¿verdad?, del municipio, frente al casco urbano del municipio. Igual reproduce los mismos contenidos: autoridad paterna, unidad familiar, unidad comunitaria, y lo mismo, glorificación, supremacía del centro sobre la periferia, muy importante, ¿verdad? El centro ha sido el centro del poder, por lo menos tradicionalmente. Ahora allá en las grandes ciudades, por ejemplo en San Salvador, ya el centro se desplazó porque con el capitalismo realmente las clases, la clase dominante ya se desplaza hacia otros espacios. Pero también en San Salvador las principales familias hasta principios del siglo XX se ubicaban en el centro de la ciudad. Entonces el centro sobre la supremacía del centro sobre la periferia siempre ha sido un elemento importante. La supremacía de la doctrina católica sobre las evangélicas, cuando van, por cierto, en procesión aquí con el cuadro de Joya de Serén y pasan por la casa de un evangélico, pues entonces los cánticos se vuelven más fuertes, ¿verdad? Y se grita con el Papa y María una sola iglesia. Es una forma de reafirmar la supremacía de la Iglesia Católica sobre las iglesias evangélicas y la protección mística al cantón,
que finalmente nos da la unidad comunitaria. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que más allá del discurso y de la acción explícita están los contenidos profundos que están condicionando la mentalidad y el comportamiento de los sujetos sociales, ¿verdad? Quizás la parte de arriba, esta parte de acá arriba, que es, volvamos a la estatua, la parte de arriba es la que se desarrolla a través del discurso explícito, pero esta parte de abajo ya no se desarrolla a través del discurso explícito, sino que más bien se desarrolla a través de una acción no explícita de los sujetos sociales. En términos de Lévi-Strauss, hay una dialéctica, diría Lévi-Strauss, una dialéctica de la estructura manifiesta y la estructura profunda, ¿verdad? Hay una dialéctica de la estructura manifiesta ya no quiere, ya se enojó. Se había encaprichado y ya no quería presentar. Hay una dialéctica de la estructura manifiesta y la estructura profunda. Para Lévi-Strauss, la estructura manifiesta oculta la estructura profunda. Por eso es de que tenemos que ir a la estructura profunda a través de una acción interpretativa. Igual Marx. La apariencia oculta la esencia, ¿verdad? La apariencia oculta la esencia. Mientras la apariencia nos dice que al trabajador se le paga por su trabajo, la esencia nos dice no, se le paga una parte de su trabajo, la otra parte es apropiada por el capitalista, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y lo mismo Franz Boas decía también, hay que desconfiar de los discursos explícitos, porque muchas veces los discursos explícitos no solo no revelan la esencia, sino que la ocultan, ¿verdad? No solo no revelan, sino que la ocultan. Bien. Y entonces continúa Lévi-Strauss. Y entonces continúa Lévi-Strauss diciendo, así fue Mauss quien delimitó más claramente el objeto de la etnología y quien junto con Malinowski no solo la protegió del peligro del automatismo, sino que también planteó en qué consistiría la administración de la prueba. Hay que decir que Lévi-Strauss está muy condicionado por las ciencias naturales y sigue hablando de objeto, de objetividad, de prueba, al estilo de las ciencias naturales, ¿no? Ahora sabemos pues que las ciencias sociales tienen una especificidad y la especificidad está precisamente en el hecho de que nosotros trabajamos con sujetos y no con objetos. Bien, Malinowski instauró la participación del etnógrafo en la vida y el pensamiento del indígena y Mauss afirmó que lo esencial es el momento del todo, el aspecto viviente, el instante fugitivo en que la sociedad y los hombres toman conciencia efectiva del
de sí mismos y de su situación ante el otro, ¿verdad? Sigue, pues, insistiendo en la cuestión de la totalidad, en el tema de la totalidad. Lévi-Strauss hace ver que la prueba seguirá siendo ilusoria porque jamás sabremos si el otro opera a partir de los elementos de su existencia social una síntesis exactamente coincidente con la que hemos elaborado. Lo central es que la síntesis pertenezca a la experiencia humana, aun cuando ésta sea aproximativa. Está claro, pues, de que siempre hay un peligro de saber si los valores, por ejemplo, que hemos descubierto, como esto de opresión, libertad, sacrificio, terror, si esos valores realmente son los valores que están condicionando la forma de pensar y de actuar de los sujetos sociales. Siempre hay un peligro en ese sentido. Pero en la medida, pues, de que somos seres humanos y que nuestra investigación se enmarca en la experiencia humana, pues entonces realmente sí podemos entender al otro, aunque sea de manera aproximativa. El etnólogo sigue el camino del método comparativo, pues no puede elaborarse una teoría general sobre la religión, por ejemplo, si no se comparan diferentes creencias y representaciones. El método comparativo es muy importante porque nos permite comparar el desenvolvimiento de los fenómenos en diversas comunidades, diversas poblaciones, ¿verdad? Pero obviamente para poder desarrollar el método comparativo tenemos que partir del marco lógico teórico. Tenemos que partir por el marco lógico teórico para ver si lo que comparamos realmente es comparable, ¿verdad? Si lo que comparamos es comparable. Así, Marx nos dice, la ciencia va de lo abstracto a lo concreto, de lo general a lo particular. El punto de partida es el concepto. El punto de partida es el concepto. Y a partir del concepto vamos a la realidad. Y entonces comenzamos un juego que va de la teoría al campo, del campo a la teoría al campo, hasta que logramos construir un modelo de interpretación que dé cuenta del fenómeno en toda su complejidad. Pero el punto de partida es el concepto. Moss dice, perdón, con esto del método comparativo, muy importante, porque ahora se proponen otros métodos, por ejemplo, el método derivado de Marcuse, que compara similitudes en los fenómenos. El método comparativo supera a los métodos actuales en el sentido que no solo compara similitudes, sino que también diferencias. Compara similitudes y diferencias, ¿verdad? Y eso es importante. Bien. Moss, al completar a Durkheim, hace ver que la búsqueda de las causas se completa en la asimilación de una experiencia, pero esta es a la vez externa e interna. Y aquí se plantea ya la originalidad de la antropología social, a saber, descubrir un objeto que sea a la vez objetivamente muy lejano y subjetivamente muy concreto, y cuya explicación causal se pueda fundar en esta comprensión, que solo es una forma suplementaria de prueba. Que sea a la vez externa e interna. Aquí se está refiriendo Lévi-Strauss al hecho, a la dialéctica que debe de establecerse entre el discurso del investigador y el discurso del sujeto social. El investigador es un agente externo, pero se interna en la comunidad. Se constituye en un sujeto liminoide. Un sujeto liminoide, acuérdense, viene de limen, lo que está entre lo uno y lo otro. Entonces, un sujeto liminoide es un sujeto que está y no está,
en la comunidad. Un sujeto que se inserta en la comunidad, pero que al mismo tiempo establece cierta distancia con respecto a los sujetos sociales. Y en ese sentido establece una relación dialéctica entre el discurso ético, diríamos, en antropología, es decir, el discurso científico del investigador, y el discurso émico, el discurso del sujeto social. El discurso del sujeto social. Pero, ojo, la última palabra la tiene el investigador. La última palabra no la tiene el sujeto social, la última palabra la tiene el investigador. Y esto es importante decirlo, porque ahora hay mucha influencia del culturalismo estadounidense, ¿verdad? En donde hay mucha influencia del culturalismo estadounidense en donde le quieren dar la última palabra a los sujetos sociales. Eso es un error, ¿verdad? Los sujetos sociales no son científicos sociales, por tanto no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el investigador. El hecho de que los negros en Estados Unidos se reivindiquen como raza no quiere decir que sean raza. No, no quiere decir que sean raza. Y peor aún, si lo vamos a extender a los latinos, tampoco. O el hecho de que haya determinado grupo feminista que diga que tiene una identidad no binaria, eso no quiere decir de que realmente su identidad sea no binaria. Todas las identidades son binarias. Se basan en una relación de conflicto y oposición entre el nosotros y los otros, por tanto son binarias, ¿verdad? El hecho de que ellas digan que no son binarias no quiere decir que así sea. La última palabra no la tiene el sujeto social, eso es empirismo. Eso es empirismo. La última palabra la tiene el investigador. Y ni Marx ni Levi-Strauss eran empiristas. Los dos partían de un marco lógico teórico para interpretar la realidad. Una dialéctica entre la teoría y la realidad en donde la última palabra la da la teoría. Bien. Una vez dicho lo anterior, Levi-Strauss se dispone a explicar qué es la antropología social de acuerdo a su concepción. Comienza haciendo una analogía con la lingüística de Saussure, quien reserva a esta última el nombre de semiología y le atribuye por objeto el estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social. Pero la antropología cuenta en su campo propio con algunos de los sistemas de signos que menciona Saussure: el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares, etc., e incluye otros más: lenguaje mítico, signos orales y gestuales que componen el ritual, reglas de matrimonio, sistemas de parentesco, leyes habituales, ciertas modalidades de los intercambios económicos. Como vemos, la antropología ocupa ese campo de la semiología que la lingüística no ha reivindicado para sí. Yo diría que todos los fenómenos sociales pueden ser estudiados desde la perspectiva del signo. Todos, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que todo sea simbólico. Por supuesto que no. Pero el símbolo está en todo. Ya lo hemos dicho, está en la actividad económica porque se establecen los objetivos con los cuales se va a producir los valores que orientan la actividad económica. Está en la actividad política porque también constituye los valores que van a orientar la acción política. La misma idea de democracia es un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo, es una idea. Está en
bueno, en la vida doméstica porque establece los valores y las normas sociales que orientan la vida social al interior del grupo doméstico. Entonces realmente está en todo. Pero eso no quiere decir que todo sea simbólico. En realidad el simbolismo está en todo, como también la política está en todo, como también la economía está en todo. El ser humano vive en totalidades sociales. Vivimos en el marco de hechos sociales totales, como diría Marcel Mauss, y también en totalidades sociales, en unidades territoriales y no territoriales que se constituyen en totalidades sociales. Bien. El autor precisa esta definición. Uno, se plantea el problema de que muchos de los fenómenos que estudia la antropología social incumben también a las ciencias sociales particulares. Ya lo habíamos discutido. Cuestión que resuelve de la siguiente manera. La antropología social aprehende estos fenómenos o bien en sus manifestaciones más lejanas o bien desde la perspectiva de su expresión más general. En este sentido, la antropología social no podría hacer nada sin la colaboración de las ciencias sociales particulares, así como éstas necesitan del antropólogo social para poder generalizar. Ya lo habíamos discutido, ¿no? Hay una relación dialéctica entre ciencias sociales generales, no solo la antropología, también la sociología y la historia, con ciencias sociales particulares. Una alimenta a la otra. Y dos, posteriormente el autor se pregunta hasta qué punto todos los fenómenos que interesan a la antropología social ofrecen realmente el carácter de signos. Lévi-Strauss se basa en las formulaciones de Peirce, Charles Sanders Peirce, ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Ya lo habíamos visto en la sesión anterior, ¿verdad? Según las cuales el signo es lo que reemplaza alguna cosa para alguna. Ya habíamos visto pues que el signo tiene que ver con un significado, un significante y un referente interpretado. Pero Peirce nos dice el que reemplaza alguna cosa para alguno. Esto se le olvidó a Lévi-Strauss, hay que decirlo, porque Lévi-Strauss básicamente está trabajando con la lingüística estructural de Saussure y entonces tienden a estudiar el fenómeno lingüístico en sí mismo, el fenómeno simbólico en sí mismo, y muy poco hacen referencia a la estructura social y simbólica que está más allá del fenómeno específico que están estudiando. En este sentido, Voloshinov y Bakhtin nos dice que en el estudio del signo es importante el sujeto de la enunciación. Es decir, representa algo para alguien. ¿Qué representa para alguien? Bueno, muchos fenómenos simbólicos, obviamente, muchos símbolos representan diversas cosas de acuerdo a los sujetos sociales con los cuales que están, digamos, relacionándose de manera directa con el signo. La investigación de la maestra Laura Castro, muy interesante, muy importante, sobre el símbolo de Monseñor Romero y cómo para la Iglesia Católica oficial, Monseñor Romero más bien tiene un sentido de carácter espiritual, ¿verdad? Su sacrificio es un sacrificio que se ofrenda a Dios para ganar el cielo. Tiene más un sentido de carácter espiritual. Pero para la comunidad de la cripta, estamos hablando
Eh, bueno, la tesis de licenciatura fue el 2016, ¿verdad? 2016 y después continuó pues con su tesis de maestría y hace ver cómo para la comunidad de la cripta, perdón, el símbolo de Monseñor Romero tiene un sentido más bien político, un sentido de demanda de justicia social. Entonces, ahí hay pues dos interpretaciones del mismo símbolo. Representa para alguno, representa para alguno, ¿verdad? Y esto es importante. En este sentido, dice Lévi-Strauss, incluso la geografía y la tecnología están impregnados de significación, y es en este aspecto que interesa. La geografía, por supuesto, ya lo hemos platicado, el hecho de que los santos recorran las principales calles, en el caso del cantón Joya de Serén, del caserío central de Joya de Serén, eso significa porque en el caserío central donde se concentra el poder económico, político y simbólico del cantón, y entonces es un símbolo de poder importante. En el caso de San Salvador, por ejemplo, es muy importante como el Salvador del mundo, en un principio es el santo de la hispanidad, el triunfo de la hispanidad sobre la indianidad. Y tiene un sentido de poder central, ¿verdad? San Salvador recorre las calles del centro de San Salvador, ¿verdad? El Salvador del mundo recorre las calles del centro de San Salvador, en donde se concentraba, al menos hasta principios del siglo XX, el poder económico, político y simbólico del municipio de San Salvador y de la nación entera. Sin embargo, esto cambió. Esto cambió porque con el desarrollo del capitalismo, las clases dominantes se desplazaron. Se salieron del centro de San Salvador, primero se fueron al Escalón, luego a la San Benito, ahora andan por ahí camino al puerto, ¿verdad? Y entonces el centro de San Salvador fue apropiado por los sectores populares. Y esto impactó en el significado del santo, del Salvador del mundo, porque entonces el Salvador del mundo se volvió un santo popular, ¿verdad? Se volvió en un santo popular. Y es más, ahora, recorrió la ruta del migrante y también recorre las calles de Los Ángeles y de Washington como una manera de expresar la salvadoreñidad, una manera de expresar la identidad nacional salvadoreña. Entonces, el cambio en el significado tiene que ver con el cambio precisamente del espacio, de la apropiación del espacio. La geografía efectivamente significa. La geografía significa. Y eso es importante establecerlo. El hecho de que la Universidad de El Salvador, por ejemplo, esté en la frontera del municipio de San Salvador con el municipio de Mexicanos, condiciona la composición de clase y estrato social que compone tanto al estudiantado como al cuerpo docente de la Universidad Nacional. La Universidad José Matías Delgado ya está más arriba, camino a Santa Tecla, y por supuesto que eso condiciona otro tipo de estudiantado y de cuerpo profesional. Entonces, el espacio significa, la geografía significa. Pero también nos dice Lévi-Strauss
que hay que tomar en cuenta qué es lo que reemplaza una cosa por la otra. Es decir, en otras palabras, el simbolismo implica opciones, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, que los sectores campesinos, semicampesinos y buena parte de los sectores populares urbanos produzcan bajo una lógica de subsistencia, no es únicamente por el arrinconamiento que el capitalismo hace de estos sectores, sino que también hay una opción cultural. Hay una opción cultural que tiene que ver con un estilo de vida en donde la vida social es tan importante como los beneficios económicos. ¿Verdad? La vida social es tan importante o incluso más importante que los beneficios económicos. Bien. Pero esta significación, dice Lévi-Strauss, únicamente la adquieren las técnicas, las costumbres, etcétera, si se las ubica en el contexto del inventario general de las sociedades, con base en el cual se manifiestan bajo un nuevo aspecto, porque las imaginamos como el equivalente de otras tantas elecciones que cada sociedad parece realizar entre los posibles, de los cuales se trazará el cuadro completo. O sea, en otras palabras, Lévi-Strauss, y aquí quizás remitiría al importante libro de Ignacio Ellacuría, Filosofía de la Realidad Histórica, en donde nos dice el ser humano, lo propio del ser humano es optar. ¿Verdad? Cada periodo de la historia abre una serie de opciones y lo propio del ser humano es optar. Y también en el aspecto del simbolismo, lo propio del ser humano es optar. Son las elecciones que el ser humano lleva a cabo para constituir una estructura o un sistema de símbolos, ¿verdad? Una estructura o un sistema de símbolos. Bien. Así, cualquier elemento de una cultura revista el carácter de un sistema, dice Lévi-Strauss, analizable en los términos de un sistema más general. La manera en que unos elementos de este sistema han sido retenidos y otros excluidos permite concebir el sistema local como un conjunto de elecciones significativas, compatibles o incompatibles con otras elecciones, que cada sociedad se ha visto llevada a operar en cada momento de su desenvolvimiento. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, volvemos a este esquema en el cual, bueno, aquí lo teníamos en sentido más abstracto, perdón, creo que estaba acá. Sí. Este esquema en el cual la cultura tiene que ver con elementos que son seleccionados por la propia gente, en donde se establecen relaciones entre estos elementos, y las relaciones entre los elementos es más importante que los elementos en sí mismos. ¿Verdad? La estructura es el nivel universal y el sistema el nivel particular. Bien.
Ahora es importante aclarar que la antropología social no separa la cultura espiritual de la cultura material. Les consagra la misma atención, ya que no se puede estudiar la realidad simbólica sin tomar en cuenta las cosas u objetos que les corresponden. Siempre la cultura, la idea, pues, se objetiviza en algún elemento, ¿verdad? La, la, la idea se objetiviza en algún elemento. Es lo que el antropólogo Gilberto Jiménez nos hablaba de la dialéctica metáfora-metonimia. La metáfora tiene que ver con la asociación, con una asociación libre de ideas, mientras que la metonimia con la contiguidad, con la contiguidad, es decir, con la relación con el objeto material, ¿verdad? Y Gilberto Jiménez lanzaba la hipótesis muy correcta de que a medida que se asciende en la escala social, la metáfora es más importante que la metonimia. Mientras que a medida que se desciende en la escala social, la metonimia se vuelve más importante que la metáfora. Por eso es de que en los niveles altos, por ejemplo, hablando de religión, en los niveles altos se desarrolla la teología, la reflexión en torno a los símbolos, pero la reflexión que implica la asociación y oposición de ideas. Mientras que a nivel bajo, la metonimia es muy importante, es decir, el objeto, el icono es muy importante, ¿verdad? En un sentido metafórico, todos son Cristo, pero en un sentido metonímico, el Cristo realmente milagroso es el Cristo negro de Esquipulas. El Cristo realmente milagroso es el Cristo negro de Esquipulas. Y la gente va a Esquipulas en enero para tomar contacto directo con el icono del Cristo negro e incluso lo toca, ¿verdad? E incluso lo toca, porque eso da una energía espiritual importante para afrontar los problemas de la vida. La gente va, por ejemplo, a pedirle que se le solucione su problema económico, que le consiga trabajo o que se cure su madre o cosas de ese tipo, ¿no? Y para ello se establece este aspecto mágico a través de la contigüidad, del contacto físico, a través del cual se transmite la energía del santo, a través del cual se transmite la energía del santo. Los íconos son importantes, ¿verdad? Porque es la representación material de la deidad. Es la representación material de la deidad. Y yo que trabajé en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de San Juan Ahuacatlán, trabajé con indígenas nahuas en la ranchería de Analco, y en general en toda la sierra, San Miguel es muy importante. San Miguel es muy importante. Pero entonces me decían, no, pero nuestro santo patrón no es aquel San Miguel, nuestro santo patrón es este San Miguel, ese es el San Miguel que está en la ranchería de Analco, ese es el santo patrón, el San Miguel que está en Analco, no el otro. Es decir, el aspecto metonímico es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. La gente valora sus santos, pero no cualquier representación del santo, sino la representación con la cual ellos tienen un contacto físico directo, ¿verdad? La representación con la cual ellos tienen un contacto físico directo. Y bueno, y en muchos lugares, por ejemplo en Cacaopera, yo pude presenciar, por ejemplo, cuando se lavan las ropas del santo
cuando se cambia al santo hay una relación importante con el icono, ¿verdad? Con el icono. Hay una relación importante con el icono. Y a nivel nacional, por ejemplo, a nivel de la cultura política nacional, bueno, la bandera es fundamental. Y es una relación de carácter metonímica. La bandera, en principio, es una tela pintada. Una tela pintada, pero esa tela pintada representa a la nación. Esa tela pintada representa a la nación. Y cuando hay importantes partidos de fútbol, ¿verdad? La gente lleva sus banderas, lleva la bandera. Los colores de la nación son importantes. Y ahí estamos hablando de una relación de carácter metonímica. Entonces, lo que dice Lévi-Strauss es que la representación material de los símbolos es fundamental. La representación material de los símbolos es fundamental. Y en todo. En el lenguaje, bueno, el fono es una representación material. ¿Verdad? Bien. Lévi-Strauss observa que ya no podemos ver a la antropología social bajo el modelo de Radcliffe Brown, ciencia inductiva que observa hechos, formula hipótesis, somete estas al control de la experiencia para descubrir las leyes generales de la naturaleza y la sociedad, sino más bien como una sistemática cuya finalidad es identificar e inventariar tipos, analizar sus partes constitutivas y establecer entre ellos correlaciones. Es decir, la ciencia no es inductiva. No partimos de la realidad para ir a la teoría, es al contrario. La ciencia es deductiva, partimos de la teoría, partimos del concepto para ir a la realidad. Y entonces hay una dialéctica que va de la teoría a la realidad a la teoría a la realidad. La posición de Marx era que la ciencia va de lo abstracto a lo concreto. El punto de partida es el concepto, no es la realidad. Y no se confundan, por ejemplo, con el maoísmo, que fue Mao Zedong o Mao Zedong, quien estableció que se partía de la realidad y entonces que se iba de la realidad a la teoría, de la teoría a la realidad. No, eso es un doble camino que confunde. Se va de la teoría a la realidad y esa es la posición de Marx, ¿verdad? No es la posición que establece Mao. Bien. El autor critica el hecho de haber desdeñado la dimensión histórica, con el pretexto de que no se cuenta con medios suficientes para evaluarla, pues esto lleva a satisfacerse con una sociología rarificada, en donde los fenómenos se encuentran despegados de su soporte, histórico. Total acuerdo. La historia es fundamental y lo hemos dicho, ¿verdad? En el concepto de totalidad, tenemos estas tres dimensiones. La dimensión histórica, que tiene que ver con una historia de largo plazo, estructural, una historia coyuntural y el acontecimiento, el momento específico. La estructura o sistema de relaciones sociales, la estructura o sistema de valores sociales o la estructura o sistema de símbolos. Lo único es de que Lévi-Strauss sí deteña la historia, ¿verdad? Lévi-Strauss sí hace de lado la historia, la ignora. Nosotros no debemos de seguir ese ejemplo.
la historia es fundamental y hay que tomarla muy en serio. Lévi-Strauss hace ver que los hechos sociales que estudiamos se manifiestan en sociedades que son cada una un ser total, concreto y compacto. No hay que perder de vista que todas las sociedades existentes son resultado de grandes transformaciones en ciertos momentos de la prehistoria y en determinados lugares de la Tierra, y que una cadena ininterrumpida de acontecimientos reales enlaza estos hechos con los que observamos. En este sentido, aunque los fenómenos sociales deban ser aislados provisionalmente, y hemos visto que no, del resto y tratados como si pertenecieran a un nivel específico, la emergencia de la cultura seguirá siendo un misterio hasta que no se determine en el nivel biológico las modificaciones de estructura y de funcionamiento del cerebro humano, de las cuales la cultura ha sido el resultado natural y el modo social de aprehensión, creando al mismo tiempo el medio intersubjetivo indispensable para que continúen ciertas transformaciones anatómicas y fisiológicas. O sea, en realidad Lévi-Strauss está abogando aquí por una antropología que no solo estudia la dimensión social y cultural del ser humano, sino también su dimensión biológica y su medio físico en el cual se desenvuelve. Para el autor tenemos un inconveniente con respecto a las ciencias naturales. Encontramos nuestras experiencias ya preparadas, pero no podemos controlarlas. Es por ello que tratamos de reemplazarlas por modelos, por sistemas de símbolos que representan las propiedades características de la experiencia, pero que sí podemos manipular. Es decir, realmente nosotros no podemos hacer experimentos con seres humanos, no podemos manipular la experiencia humana, pero sí podemos crear modelos teóricos que nos permitan entender el devenir de la vida social. De hecho, en la antropología se combinan el método deductivo con el empírico, y esto le da su rasgo definitivo entre las restantes ramas del conocimiento. Y hemos dicho pues que en realidad el método deductivo es el propio de la antropología, pero por supuesto que el método deductivo incorpora también el empírico, en el sentido de que partimos de un modelo lógico-teórico, pero luego vamos al campo y entonces comienza un vaivén que va de la teoría al campo, del campo a la teoría, hasta que construimos el modelo de interpretación más completo para entender el fenómeno en toda su complejidad. Hace una crítica a Radcliffe Brown, en el sentido que Radcliffe Brown veía la estructura a nivel de la observación, y Lévi-Strauss le dice la estructura no se puede observar, igual que Marx, es decir, va más allá de la propia observación del ser humano, y lo que yo observo no es más que la materia prima a partir de la cual voy a construir la estructura. Pero en realidad la estructura es un concepto, y ese concepto constituye el punto de partida para poder entender el fenómeno que voy a estudiar. Bien. Un aspecto quizás importante es el hecho de que Lévi-Strauss hace ver, dice, la naturaleza de los hechos que estudiamos incita a distinguir dentro de ellos
entre lo que corresponde a la estructura y lo que pertenece al acontecimiento. Aunque, como decía Durkheim, equivale a disociar cosas inseparables. Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos que pensar en esta dialéctica de la estructura y el acontecimiento, de la estructura y la realidad empírica, que en realidad constituye una dialéctica que permite entender la realidad que estamos estudiando. Bien, creo que hasta aquí llegaríamos y luego seguimos profundizando con este autor que es de gran trascendencia. Muchas gracias.